esposo, esposa, hijos, padres, todos, sin excepción, somos pecadores. Así que las diferencias de criterio, lógica, entre los miembros de una familia que pueden causar problemas, no hay forma de evadirlas. Por eso alguien dijo, si entre dos personas no hay diferencias, la única explicación es que uno de los dos no está pensando. La única opción. Nadie está siempre de acuerdo todo el tiempo. Y las áreas de diferencia pueden ser muchísimas. El manejo del dinero, las responsabilidades de cada uno, la toma de decisiones importantes, temas espirituales, la forma en que se tratan diariamente, cómo se comunican entre sí, las amistades que cada miembro de la familia tiene, la forma de relacionarse con la familia no nuclear, con los abuelos, con los tíos, y así pudiéramos seguir mencionando muchísimas otras áreas. Así que lo que yo quiero hacer en esta sesión es traerle al menos 7, 8 principios para manejar piadosamente los conflictos familiares. Inicialmente iba a ser solamente los conflictos en el matrimonio, pero como dije hace un rato, lo hemos ampliado. Y son puntos que si los tenemos en cuenta puede mejorar muchísimo el manejo de las diferencias en el seno familiar. Lo primero, el primer punto, es entender que Dios es el centro de nuestras vidas, no nosotros. Pastor, pero eso está como... ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Todo. Todo. Mis hermanos, ¿cuál es la principal causa de conflicto entre seres humanos? Nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo. Si tú recibes a una pareja casada en tu oficina con un conflicto, ellos están clarísimos de cuál es el principal problema. ¿Cuál es el principal problema? El otro. El otro. Cada vez que tenemos un conflicto, el problema es el otro, porque si el otro entendiera lo que yo entiendo, o si el otro viera las cosas como yo la veo, o si el otro al menos tratara de escuchar como yo lo escucho a él o a ella. Mis hermanos, nosotros siempre pensamos que tenemos la razón, y por eso estamos dispuestos a involucrarnos en un conflicto. Pero ¿saben qué? La Escritura dice totalmente lo contrario. El problema no es el otro. Eso me recuerda el título de un libro escrito por un amigo mío. El problema soy yo. Santiago 4:1, ¿qué nos dice? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros, de la gente que es insoportable? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Le hacemos la traducción al español mexicano. Cuando tú discutes, cuando tú te ofendes o entras en conflicto, lo haces por tu egoísmo, por tus pasiones internas. Pastor, pero justo usted, mire, yo tengo la razón. Es que aunque tengas la razón, no debes convertir tu razón en un conflicto. Ay, entonces, ¿cómo lo manejo? Bueno, precisamente eso es lo que yo pretendo explicarte a lo largo de esta sesión. Pero hermanos, si somos verdaderos cristianos, Dios es el centro de nuestras vidas. Yo escuchaba al hermano hablando del seminario y la verdad es que yo decía, wow, de acuerdo prácticamente con todo lo que él dijo. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Y estar llenos de la palabra de Dios es estar llenos de teología. Algunos le tienen temor a la palabra teología. Y sobre todo, los que son de iglesias que dan mucha importancia a las emociones, precisamente por no tener una buena teología, usan mal los versículos. La letra mata, pero el espíritu edifica. Ay, Señor, por favor. Toman los versículos y lo sacan fuera de su contexto. Mis hermanos, la teología es la ciencia de Dios, es conocer a Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace en su palabra? Darse a conocer. Así que es importantísimo que nosotros conozcamos las Escrituras.
Si Dios es el centro de nuestras vidas, y yo no conozco un cristiano que diga que eso no es así, porque eso es teología elemental, pero eso tiene su aplicación práctica. En términos prácticos, eso significa que las preguntas importantes en cada situación que enfrentamos no son cómo yo me siento, qué yo quiero hacer. No. Si Dios es el centro, las preguntas importantes son ¿qué Dios quiere que yo haga? Muchas veces nosotros sabemos lo que queremos hacer. Y si tú eres como yo, y tengo la sospecha de que nos parecemos mucho, muchas veces lo que nosotros queremos no es piadoso, ni es una virtud, es pecaminoso. Cuando nosotros queremos decirle 2 o 3 cosas al otro, o queremos herirlo porque nos hirió, eso no es piadoso. Eso no es lo que Dios espera. Dios nos compró para que seamos diferentes. Dios espera que actuemos como Cristo nos ha modelado. Así que, mis hermanos, cuando vivimos centrados en Dios y no en nosotros, ¿saben lo que eso nos va a permitir? Ser humildes de corazón. Porque lo antagónico, lo contrario al egocentrismo es la humildad. La humildad nos libra de ese ego que nos mueve a querer que las cosas se hagan a nuestra manera, que nuestras opiniones sean valoradas por encima de las de los demás. Todos queremos que los demás vean las cosas como nosotros, que actúen como queremos, y cuando no sucede reaccionamos pecaminosamente. Piensa por un momento en el último conflicto que tú tuviste con tu esposo o con tu esposa. Piensa por un momento en el último conflicto que tú tuviste con tu hermano, con tu padre, con tu hijo. Piénsalo. Y seguro que vas a encontrar una gran dosis de egoísmo y posiblemente muy poca dosis de escritura. Y cuando hablamos de escritura, nosotros hablamos muy poca dosis de la voluntad de Dios. Y ponemos nuestra voluntad por encima de la del Señor. Porque nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros sueños, nuestras preferencias, nuestras ideas son lo más importante para nosotros. Claro, si usted es cristiano, no lo dice porque suena feo, pero a fin de cuentas, aunque suene feo, así es que muchos de nosotros vivimos. ¿Usted recuerda aquella ocasión en que uno de los hijos de David se sublevó contra él? Y en la gracia de Dios, él cegó a los hombres para que no escucharan el acertado consejo de Ahitofel, que acababa de traicionar a David. Cuando este hombre dio un consejo humanamente correcto para sus fines, no un consejo con buenos propósitos, un consejo pecaminoso, pero que lograría humanamente, era conforme a sabiduría maligna. ¿Qué pasó con este hombre cuando su consejo no se siguió? Se deprimió y fue y se ahogó. Se suicidó. Él estaba acostumbrado a que siempre se hiciera su voluntad, a que siempre se siguiera su consejo. Y nosotros lo leemos y decimos, ¡uf, qué bárbaro! Pero no se crean que Ahitofel y nosotros somos muy diferentes. Quizás no nos vamos a suicidar, pero somos iguales en que apreciamos, valoramos que nuestra opinión sea escuchada. Pero en medio de una familia hay muchísimas opiniones. Aún los hijos a veces opinan diferente. Y tenemos que tener mucho cuidado de no imponer sobre nuestros hijos ideas en el campo de la libertad cristiana. Hay familias, y sospecho, no tengo ninguna información, pero por la naturaleza humana voy a cambiar la ilustración. En mi país yo hiciera la ilustración con el béisbol. La voy a cambiar y me voy a arriesgar a cometer un error. Pero hay familias que si hay una tradición de ser de un equipo particular de fútbol, por tradición todo el mundo, y resulta que uno de los hijos, por la razón que sea, es del equipo contrario, son capaces de hacerle bullying en el seno familiar. Y no estoy hablando de algo así como de broma, no, que lo hacen sentir como si casi fuera un pecado no seguir la tradición familiar en un equipo de fútbol. Cada cual tiene derecho a tener opiniones diferentes, a tener gustos diferentes. Estar centrados en Dios, ¿sabe lo que significa? Lo que decían los puritanos, vivir corandeo, es lo que nos va a permitir vivir corandeo.
Vivir corandeo es vivir siempre en la presencia de Dios. Debemos ser conscientes que estamos en su presencia, y eso significa que debemos honrarlo y obedecerlo, independientemente del comportamiento de los demás miembros de la familia. Yo he estado diciendo vez tras vez, no es que se me olvida que ya lo dije, es que la madre de la enseñanza es la repetición, y es algo central. Como lo explica Sproul, vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que debe caracterizar la vida de cada creyente. Cuando usted tiene una familia donde esposo y esposa, padres e hijos, son conscientes que siempre están en la presencia de Dios y que lo más valioso no es hacer nuestra voluntad sino la de Dios, miren, eso es una familia que se lleva muy bien. Es una familia armoniosa. Pensemos por un momento en los conflictos. ¿Qué sucede cuando tenemos conflicto con otra persona? Nos sentimos mal porque entendemos que no somos tratados como debemos. Se ha pecado contra nosotros, y eso es algo serio. Que mi esposa, que mi esposo me habló mal a mí, a esta pieza. ¡Wow! ¡Qué grave pecado! Y entonces la tristeza nos embarga y ya queremos responder mal. ¿Y qué hace diferencia de cuando estamos centrados en Dios? ¿Significa que nos insensibilizamos? No, nos duele, pero nos preocupa más no que sea pecado contra nosotros, sino que sea pecado contra Dios. Porque cuando nuestro esposo nos habla mal, o cuando nuestra esposa nos habla mal, el pecado primordial es contra Dios. Y si nosotros lo amamos, vamos a estar más preocupados por su condición espiritual que porque habló mal contra nosotros. ¿Ven la diferencia? Cuando mi esposa se comporta mal conmigo, yo digo, wow, no solamente está pecando contra Dios, lo cual ya es serio, sino que se está colocando ella misma en una situación de fragilidad espiritual. Déjame ver cómo la ayudo a que desista de esa conducta. Pero ven, mi preocupación es la gloria de Dios. Mi preocupación no es que me habló mal a mí. Eso es lo que significa vivir de acuerdo con la declaración que todos hacemos de que el centro de nuestras vidas es Dios y no nosotros. Pero en segundo lugar, si somos creyentes verdaderos, hay un fruto que debe ser manifiesto. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu. Note, el texto no dice los frutos del Espíritu. No, es un fruto que tiene muchísimas manifestaciones. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio. Así que no es que nosotros digamos, bueno, yo no tengo mucho gozo, pero por lo menos yo soy amoroso. No, esa no es la idea. La idea no es que nosotros se manifiesten algunas características. No, es que ese fruto tiene todas esas características, es un solo fruto. Pastores, que no lo estoy entendiendo. Bueno, mi hermano, que en las relaciones interpersonales y sobre todo en las relaciones familiares, si tú dices ser creyente, ese fruto debe manifestarse. Pensemos en el amor, por ejemplo. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. La idea del texto no es que porque tú le amas, tú eres subjetivo. Tu esposo te habla mal y como tú lo amas, tú dices, no, es que él no me habló mal. No es eso lo que significa. Lo que significa es que tú dices, es verdad, él me habló mal, pero yo no se lo voy a tomar en cuenta porque yo sé que está muy estresado. Eso es lo que significa que cubre todas las faltas, que está dispuesto a pasar por alto, que está dispuesto a perdonar.
Y eso nos convierte en personas que no somos hipersensibles. Hay personas que son sumamente sensibles por todo, se ofenden. Me hablaste mal, me dijiste esto, me dijiste lo otro, me miraste así, me miró mal, uno ni siquiera sabe cómo fue que miró, diga que le cortó los ojos. Y dice, ay mi madre, qué difícil es lidiar con una persona así. ¿Usted se imagina cuando en los miembros de la familia hay personas así? No, mis hermanos, el amor cubre multitud de faltas. O pensemos en la paz. ¿Saben lo que esto significa? Que todo verdadero creyente debe ser un pacificador. ¿Usted no recuerda la bienaventuranza, lo que dijo Cristo? Bienaventurados los pacificadores. Hermano, que tú y yo, en lugar de ser como esas personas que dicen, no, el que me busca me encuentra. ¿Se ha oído eso, verdad? Eso significa, y yo no le permito a nadie que pegue contra mí. O sea que tú eres mejor que el Señor Jesucristo. No, espérate, no tanto. Pero que eso es lo que tú estás diciendo. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú ves que uno de los miembros de la familia te molesta, se exacerba, mal por él, pero no te molestes y te exacerbes tú, porque entonces se va a armar la de no te menees. Perdónenme, que me salen refranes dominicanos. Va a ser difícil. Pero ¿qué dice el texto? ¿Tú ves al otro molesto? Tranquilo, respóndele de manera diferente y tú vas a ver cómo vas a calmarlo. Yo creo que todos nosotros hemos estado en ambos lados de este versículo. Hemos estado en el lado donde nosotros le decimos a un miembro de la familia, nuestras esposas, mi amor, pero yo estoy cansado de lo mismo, que ya no he hablado de eso, y tú siempre haces lo mismo, ¿hasta cuándo que vamos a estar en eso? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú acabas de hacer? Tú acabas de mandarle balas a tu esposa. ¿Qué tú estás esperando? Que venga de allá para acá. Balas. Así que uno habla mal, y no externamente, no externamente, pero internamente cuando tú digas, tú te cuadras, pues ya tú estás listo para pelear. Pero resulta que de allá para allá, en lugar de balas, vienen flores. Tú dirías, yo prefiero que me hubiera tirado balas, que estaba preparado para la bala, pero yo estaba preparado para las flores. Y tu esposa, en vez de decirte, bueno, pero tú también, y ahí empieza la discusión. Pero tu esposa te dice, ay mi amor, de verdad, perdóname, tú tienes toda la razón. Uno se queda, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Es como que uno hasta se turba, uno hasta gaguea. Sí, porque ya uno no sabe ni qué es lo que va a decir, porque no estábamos preparados para seguir discutiendo. Pero nosotros también hemos estado en el lado donde los pacificadores hemos sido nosotros. Vemos al otro incómodo, molesto, y decimos, no es conveniente en este momento yo responder igual. Y no necesariamente tenemos que decir, es verdad, tú tienes razón, porque puede ser que ni razón tengas, pero sí podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tratamos eso más tarde, después que tú te calmes un poquito? La respuesta típica, yo no estoy cómodo. Lo disimula muy bien. Está bien, mi amor, yo sé que tú no estás incómodo, o me parece que sí, pero tranquilo, yo prefiero que hablemos después. Vamos a hablar esta noche. Tú estás siendo un pacificador, tú estás buscando la paz. Y cuando hay una familia de varios esposo, padres y varios hijos, óyeme, qué bueno cuando todos estamos pendientes a lidiar las cosas bien. Me encanta un versículo que pocas veces he visto que alguien lo tenga como su preferido. Versículo favorito, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Romanos 8:28, y sabemos que a los que ayudan a bien, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Esos son los versículos de nosotros. Dígame si usted alguna vez ha oído a alguien que tiene este versículo bíblico, que tiene igual valor. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Pastor, ¿cómo que dice el hebreo? Mis hermanos, oigan,
su gloria delante de Dios es glorioso que tú pases por alto una ofensa. ¡Wow! Eso no es algo que es cómodo a nuestra naturaleza. Pastor, lo que pasa es que eso está en el Antiguo Testamento. No. Eso es palabra de Dios. Ahora, es el mismo espíritu que nosotros vemos en 1 Corintios 6, cuando el apóstol Pablo le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes tengan conflictos entre ustedes y vayan delante de un juez civil? No hay en la iglesia hombres sabios que juzguen entre vosotros. Bueno, tratando ese tema, que era el tema central, de una manera incidental, él menciona algo que es idéntico de lo que dice aquí. Él dice, por cierto, ya es un problema que ustedes tengan pleitos entre vosotros. Si fueras tú o yo que estuviéramos escribiendo, nosotros diríamos, deja de ofender al hermano. Pero eso no es lo que Pablo hace. ¿Ustedes saben lo que Pablo dice? Pablo dice, ¿y tú no te puedes ofender? Y uno vuelve y lo lee, no, para que lo lee mal. Igual que lo mismo. Dice, ¿y tú no te puedes ofender? Es como, ¿pero quién eres tú? ¿Qué tú te crees? Tú no puedes pasar por alto una ofensa. Vaya y léalo después en tu casa, más tarde. 1 Corintios 6. Eso es como, nos desarma, porque nosotros no estamos esperando eso. Dice, pero ¿por qué es que tú eres tan sensible? Usted ha visto, el que tiene una buena teología, ¿sabe lo que dice? Yo soy más malo de lo que parezco. Esa es una buena teología. Y nosotros a veces tomamos palabras bíblicas. Gusano soy y no hombre. Pero hay aquel que me llama gusano. No, porque nadie es perfecto. Yo sé que yo soy pecador. A propósito, ya que tú dices eso, claro que tú eres pecador, porque mira esto. Entonces ahí inmediatamente empezamos a discutir. ¿Tú tocas decir que tú eres pecador? Déjame decirte cuáles son los pecados. No, eso no. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser pacificadores. O pensemos en la mansedumbre, que es lo contrario a un espíritu contencioso e iracundo. ¿Usted ha visto esas personas que uno dice que son de mecha corta? De mecha corta, ¿qué pasa? Que tú y ya inmediatamente explotan. Eso es lo contrario al fruto del espíritu. Nosotros debemos ser de mecha larga, que sea difícil que nosotros nos airemos. Dice Proverbios 29:22, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Este tipo de hombres, este tipo de esposos que abunda tanto en Latinoamérica, que hay temas que la esposa no se atreve a hablar con él porque de nada se molesta. Eso es terrible. ¿Cómo es posible que la esposa tenga que vivir con temor, que no puede hablar claramente con su esposo porque hay temas que sí se lo toca de una vez? No, eso no está bien, es un cristiano. Pastor, es que yo soy así. Por eso Dios tuvo que venir a salvarte en Jesucristo, para librarte de eso. Entonces, si tú eres cristiano, tú no puedes decir que tú eres así. Tú tienes que decir cómo tú eres ahora, que el Señor te ha dado una nueva naturaleza. Pastor, eso es lo que a mí me gusta, que hablen así de los hombres. Sí, pero también se habla de la mujer en Proverbios. En Proverbios 22:9 dice, mejor es vivir en un rincón enterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¡Wow! Yo creo que todos nosotros aquí sabemos lo que es una mujer rencillosa, porque tristemente creo que todos conocemos mujer rencillosa. ¿Te has visto ese tipo de mujer que vive peleando? Que vive de mal humor, que todo es un problema. Imagínense un hogar así, imagínense hijos con una mamá así, o hombres casados con una esposa así. Eso es terrible. ¿Usted sabe lo que ocurre cuando ese hombre sabe tarde del trabajo? Él se pone a pensar si hay algo que llevar a la casa, pero no es que él está dispuesto a servir, no, es que él está loco por llegar lo más tarde posible. Y entonces así, pues por lo menos se ocupa más tiempo en la calle, tiene que ir al supermercado. ¿Por qué? Porque no viene a entrar por la puerta, la esposa tiene ya una razón para esperarlo peleando. Y mira esto, aquello y lo otro. Dice el proverbio, mira, es mejor vivir allá arriba, en el terrado, que cae lluvia, y es incómodo, que en una casa espaciosa, cómoda, pero hay una mujer rencillosa. Mis hermanos, si tú y yo somos cristianos, no debemos ser hombres iracundos ni mujeres rencillosas. Y debemos evitar eso en los hijos. Los hijos tienen cada uno con una personalidad particular, y si tú eres padre tú lo sabes.
Pero tú y yo somos los encargados de trabajar con su carácter. Cuando tú vienes con ese tipo de muchachos que tiende a ser iracundo, tú tienes que trabajar eso con ellos. Tú tienes que enseñarles desde lo más pequeñitos que son. Aquí las cosas no se logran haciendo rabietas. Si haces rabietas no vas a conseguir nada. Lo único que vas a conseguir es una disciplina. Tarde o temprano aprenden que esa no es la forma. Algunos cuando escuchan esto pueden argumentar: pastor, es que yo no lo puedo evitar, de verdad, yo he tratado, pero no lo puedo evitar. Mentira. Pastor, pero ¿cómo usted me acusa de mentiroso? Te lo estoy diciendo con todo mi corazón. Y yo con todo el mío te estoy diciendo que o te creo a ti o le creo a la Escritura. Porque la Escritura dice que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿cuál es? La templanza, el dominio propio. En otras palabras, ni tú ni yo nunca podemos decir que pecamos porque no lo pudimos evitar. Nunca, nunca, jamás. Siempre que tú y yo pecamos, lo hacemos voluntariamente. Nunca, nunca podemos decir, es que me llevó a pecar. No. Hay circunstancias que facilitan nuestro pecado, pero al final los responsables somos tú y yo. Nunca tenemos excusa para pecar. Dios nos ha dado un espíritu que incluye, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, no solamente un espíritu de valentía, sino también de dominio propio. Es por eso que Proverbios 16:32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Wow! Miren, en esa época, tomar una ciudad era algo reconocido. Ustedes recuerdan cuando ya Josué había hecho la conquista, que Caleb, el único de los hombres de su edad que había entrado a la tierra prometida por su fidelidad, va donde Josué y le dice: Josué, ese monte todavía no se ha conquistado, déjame conquistarlo. Caleb, tú tienes 80 años, tranquilo, mi fuerza está en mí todavía, déjame conquistarlo. Y él va y conquista el monte Hebrón. Y eso se resalta en la Escritura como un acto digno de alabar. Pero el mismo Espíritu que se encargó de que eso quedara registrado es el que nos dice ahora, más adelante en Proverbios, que hay algo todavía más valioso que conquistar una ciudad, y es conquistar su propio corazón. Ustedes han oído hablar seguro de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el famoso general griego. Ustedes saben que él conquistó todo el mundo conocido en su época. ¿Alguien sabe aquí a qué edad murió Alejandro Magno? A los 33 años. ¡Wow! Lo primero que me llama la atención es, ¿y ya a los 33 años había conquistado todo el mundo conocido? Sí. Pero ¿saben por qué murió a los 33 años? Por su falta de dominio propio, por sus excesos, porque él conquistó el mundo entero conocido, pero no pudo conquistar su propio corazón. Y él hacía todo lo que le venía en gana. Si tenía que emborracharse, se emborrachaba. Si tenía que tener muchísimas mujeres, las tenía. Y evidentemente terminó destruyendo su propia vida. Dominio propio, eso es parte. Nunca podemos decir no pude. No es lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 12. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida. Cuando tú y yo pecamos, no es que no pudimos, es que no nos tomamos el tiempo para encontrar la salida que el Señor nos estaba proveyendo. Mis hermanos, ese texto debe ser un texto de confianza para nosotros, que el Señor nos conoce íntimamente a cada uno, y posiblemente algunos de nosotros somos más débiles, pero aún así el Señor dice: yo te conozco, yo no voy a permitir nunca, jamás, en ninguna circunstancia, que tú seas tentado de una manera que tú no puedas aguantar. ¡Wow! Así que cuando tú crees que no puedes aguantar más y que tienes que explotar, no lo hagas, porque nunca tenemos excusas para eso. Pero en tercer lugar, y esto es algo tan importante para todo el mundo, pero creo que de manera particular para nosotros los latinos, debemos entender
que las diferencias de criterio no tienen por qué convertirse en un conflicto. Yo lo repito, tenemos que entender que las diferencias de criterio no tienen por qué convertirse en un conflicto. Y digo que nosotros los latinos somos más malos en eso que los anglosajones. Yo no sé cómo está aquí en México, pero por ejemplo, los anglosajones se meten en una reunión de trabajo y resulta que discuten muchísimo un proyecto porque hay opiniones encontradas de cómo hacerlo y discuten acaloradamente, pero cuando salen de la oficina ellos siguen por ahí como que no ha pasado nada. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un asunto de trabajo. Y nosotros los latinos generalmente no somos así. Nosotros salimos de ahí cómodos el uno con el otro. Y empezamos a decir que el otro, mira cómo me habló, y cómo delante del jefe dice que yo no tengo la razón. Nosotros convertimos nuestras diferencias de criterio en conflicto muy fácilmente. Si no me están entendiendo, déjenme darles un ejemplo. Usted va a un partido de fútbol y hay una jugada, de esas jugadas discutibles. Y resulta que usted va con un amigo cercano y su amigo es de un equipo y usted es del otro. Y así como empiezan a discutir en el terreno, empiezan a discutir ustedes. Que sí, que fue fuera de lugar, que no fuera fuera de lugar. Hasta ahí no hay problema. Es cuestión de tiempo que uno de los dos diga algo como esto. Pero tú si eres bruto, tú no viste que era fuera de lugar. ¿Saben cuál es el problema? Que tendemos a convertir lo conceptual en personal. Bueno, no hay ningún problema en que algún miembro de la familia piense diferente de nosotros. No tenemos que convertirlo en personal. Pero no es verdad que ocurre hasta en los matrimonios. El esposo viene feliz, de ese tipo de esposo soñador, que yo no sé por qué existen tantos, pero existen muchos. Soñador, que él viene ya con un negocio armado en su mente y le dice a la esposa: mi amor, ya sé finalmente cómo vamos a emprender. Y viene emocionado y le empieza a contar a la esposa, pero resulta que la esposa es bastante, ¿verdad?, racional. Mi amor, pero tú no pensaste en tal cosa. Ups, mira, la verdad que se me olvidó. Pero yo creo que así como quiera alcanza. Y entonces sigue ahí emocionado contando. Y la esposa le dice: ¿y tú consideraste esto? Y ya se va incomodando. Y después de tercera ocasión la esposa ve otro cabo sin amarrar. Y el esposo se molesta, le dice: tú ves, por eso yo no te hablo de mi proyecto, porque tú nunca me apoyas. ¿Le parece familiar, verdad? No tiene que ver con que no te apoya. Ella tiene una cabeza y está mirando cosas que tú no ves. Mantengan la discusión en el plano conceptual. O a veces tú dices algo en público y tu esposa, en un contexto de amigos, dice: tú sabes que yo no lo veo así, mi amor, que sé yo qué, y usted ve que le puse así, ¡pam!, y se calla y no habla más. Y todo el mundo se da cuenta. Y después cuando llegan a la casa, me irrespetaste delante de la gente. ¿Pero por qué? Pero si yo dije que tal cosa, ¿cómo tú delante de la gente dices que tú no lo ves así? Pero ¿y cuál es el problema, mi amor? No, que tú me irrespetaste. Pero eso no es irrespeto. No estamos hablando aquí cada cual habla de lo que piensa. A veces ocurre con los padres y los hijos. Los padres dicen una cosa y los hijos dicen: ¿saben qué? Papi o mamá, a mí no me parece. Y los padres dicen: usted sí es fresco y atrevido, yendo en contra de su padre, pero tú eres Dios. No, pues entonces, eso es impresionante. Los latinos tendemos a ver las diferencias de criterio como si fueran una ofensa personal. No hagas eso, mi hermano. Crea en tu hogar un ambiente donde todo el mundo puede expresar su pensamiento. Eso es enriquecedor. Eso es enriquecedor. Los desacuerdos no son ni malos ni buenos en sí mismos. Depende de la forma en que aprendemos a manejarlos. Déjenme decirlo de otra manera. No hay ninguna razón para sentirnos ofendidos o agredidos o insultados porque algún miembro de la familia piense diferente a nosotros.
Una cosa es lo conceptual y otra cosa son las decisiones que se toman. Y mis hermanos, siempre hago este cuento porque creo que es enriquecedor. En una ocasión estábamos los 5 con nuestras 3 hijas en una ciudad fuera de la capital. Y empezamos a dilucidar los 5 si íbamos a pasar por una casa de alguien relacionado a uno de los 5 de manera cercana, pero que al mismo tiempo en esa casa había uno de los miembros de esa familia que tenía una seria animadversión hacia nosotros como familia. Y estamos los 5 hablando, y en un momento determinado parece que la decisión es: no vamos a pasar, porque estamos aquí y no es obligado a pasar. Vamos a no meternos en complicaciones. Hasta que un miembro de la familia dijo: ¿saben qué? Es que yo creo que los cristianos somos nosotros. Ellos no son cristianos. Y yo creo que nosotros debemos de actuar diferente. Yo creo que a nosotros nos corresponde actuar. Nos corresponde ir y visitarnos por la relación que hay. Y no fue la parte interesada que dijo eso. De hecho, ¿ustedes saben quién fue que dijo eso? La hija menor. La hija menor. 5 adultos. 5 creyentes. Y ya estamos a punto de tomar una decisión. Y la menor es que trae una palabra de sabiduría. Y al final terminamos pasando por la casa. Pero eso no surge en adultos porque sí. Eso hay que cultivarlo desde que nuestros hijos son pequeños. Una cosa es que el papá diga: eso no está bien, cuando sea el niño, y el niño diga: sí. No, eso no es a eso que nos referimos. Pero otra cosa muy diferente es que el papá diga: oye, yo no sé cómo la gente puede ir a tal tipo de eventos. Y el hijo le diga: ¿pero por qué, papi? Por esto, por esto. Bueno, yo te entiendo, pero también tiene que ver mucho con gustos y mire, fresco. No, déjalo que se exprese. No hay razón para sentirnos ofendidos porque haya diferencias de criterios en el seno familiar. Cuarto, como cristianos debemos aprender a manejar nuestras diferencias de criterio de una manera que agrade a Dios. Ustedes saben que los conflictos muchas veces surgen no necesariamente por algo que es el fondo, sino por la forma. Es más, a veces nosotros, teniendo razón en nuestra posición, lo dañamos todo por la forma en que lo expresamos. Imagínense que estamos hablando y entonces uno viene de una forma despectiva a tumbar la posición del otro, y uno dice que tiene razón, pero esa forma despectiva lo daña. Ya no se va a lograr nada, porque ya la forma en que lo hiciste es incorrecta. Y la Escritura tiene mucho que hablarnos al respecto. Miren qué interesante lo que dice Efesios 4, versículos 25 al 27 y 29 al 31. Dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, no importa lo que vayas a decir, no lo digas con palabras malas, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Exprésate de una manera amable, de una manera correcta. Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre, no a veces, siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. ¿Qué hace la sal? La sal tiene al menos 2 funciones:
da sabor y preserva de la corrupción. Tú puedes decir algo que a nosotros no le va a gustar. Procura decirlo con gracia. Procura decirlo con sazón. Procura decirlo con un buen sabor. Y procura evitar la corrupción. Dice Wayne Mack, toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. Hay lugar para palabras negativas dentro de la familia. Cuando tú vas a amonestar a algún miembro de la familia, para esa persona es una palabra negativa porque a nadie le gusta que lo amoneste. Pero tú debes hacerlo en buena forma, en buena forma. Y esto incluye reglas de cortesía y palabras tiernas. Mis hermanos, nosotros los latinos, cuando vamos a discutir algo, es como si mientras más tosco y agrio lo digamos, es como que más razón tenemos. ¿Pero por qué? Déjenme darles un ejemplo típico, que posiblemente ustedes se sonrían porque es una realidad en sus vidas. Los esposos generalmente tienen formas en que se dirigen del uno al otro, que no es su nombre. Mi amor, cariño, algunos honey, y algunos inventan terminologías que son apropiadas de ellos. Nosotros tenemos unos amigos de hace muchos años que todo el mundo sabe que ellos se dicen Gugu. Y entonces nosotros bromeamos porque a veces estamos en un evento social y uno llama al otro y el otro no se da cuenta y uno dice, fulano, te llama Gugu. O sea, ya uno bromea con eso. Pero lo cierto es que los esposos acostumbramos, ¿verdad?, a tener esos términos. Ahora bien, ¿cómo usted se refiere a su esposa cuando usted se incomoda? O a su esposo cuando usted se incomoda. Le digo lo que normalmente pasa. Mi amor esto, mi amor aquello. El día que te incomoda, le dice, Carmen Julia, tal cosa. ¿Y por qué tú le dices el nombre y no le sigue diciendo como tú le dices? Porque estoy incómodo. ¿Y qué importa? Es que tú debes de seguir diciéndole, amor, de verdad, eso me molesta muchísimo. Pero ya no es amor, ya no es honey. Sí, pastor, pero que estoy cómodo. ¿Y qué importa? Podemos decir cosas serias y amonestar de una manera tierna, porque firmeza y ternura no son antagónicos, al contrario, son unos complementos geniales. Firmeza y ternura, claro que sí, claro que sí. Esto nos conduce a nuestro siguiente punto, número 5. Debemos tener la sabiduría, el discernimiento de cuándo tratar las diferencias. Proverbios 25:11. Como manzana de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. Hay un tiempo que es más apropiado que otro para tratar nuestras diferencias. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Déjenme leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Tu esposo acaba de llegar del trabajo. Hola mi amor, ¿cómo tú estás? Mira, aquí estaba yo esperándote porque hay un problema con uno de los niños. Y tú no puedes esperar que tu esposo llegue, se bañe, cene, y luego ya cuando estás descansado y tranquilo, amor, tenemos que resolver algo con fulanito. No es algo urgente, pero usted está desesperada por decírselo. Hay que tener un sentido de oportunidad. Cuando tú le vas a decir a un miembro de la familia algo que tú sabes que no le va a gustar, trata de estar alerta para que cuando tú lo veas de lo más tranquilo, feliz y apacible, ese es el momento de decírselo. No cuando tú lo ves que está incómodo o preocupado, ansioso, porque no te lo va a recibir. Y nosotros tenemos un ejemplo genial en las Escrituras. Usted se recuerda de Abigail, la esposa de Nabal. Dice la Escritura que Nabal era un hombre insensato, era un necio. David y sus hombres, mientras andaban huyendo de Saúl,
en muchas ocasiones protegieron su ganado y a sus pastores de maleantes. Pero hubo unas ocasiones que David y sus hombres tenían hambre, no encontraban qué comer, y a David se le ocurre ir a pedirle a Nabal, que era rico. Y Nabal dice: ¿y quién eres tú para que yo te dé de lo mío? Uno de los siervos de Nabal le dice: no, señor Nabal, mire, él le ha protegido muchísimo a usted y a nosotros también. ¿Y qué dice este necio hombre? No, yo no conozco a David, yo no tengo por qué darle de lo mío. David se molesta de una manera que David quiere atacarlo y matarlo, lo cual era incorrecto, porque está bien, no tiene razón para tratarse así, pero tampoco tú tienes que matarlo por eso, porque es su propiedad. Así que su esposa Abigail dice: uy, si yo no resuelvo esto va a haber una tragedia. Su esposa Abigail reúne provisiones y va y se la lleva a David y a sus hombres. Y David ahí se da cuenta y dice: bendita seas tú que impediste que mi mano pecara contra Dios. Ahora, ¿cuál es el punto que tiene que ver con el sentido de oportunidad? Que Abigail hizo eso sin que su esposo lo supiera, pero no era algo que ya se iba a quedar con eso, porque no es correcto que ese tipo de secretos entre esposos, ella se lo iba a decir a su esposo. Pero cuando ella llega, ¿cómo encuentra a su esposo? Borracho como una uva. ¿Usted cree que ese es el momento? Su esposo borracho, un hombre necio, mano, que usted le diga: mira, para que sepa, vengo de llevarle provisión a David, hasta la mata. Ella no le dijo nada. Al otro día, entonces se lo dijo. Como quiera, el hombre le cayó tan mal que le dio una cosa y finalmente se murió. Pero en lo que respecta a ella supo tener un sentido de oportunidad. Las cosas hay que saber cuándo tratarlas. Sexto, esto también es muy común pero muy errado. Evite hacer afirmaciones acerca de las motivaciones del otro. Mi amor, ahí vi que tú compraste tal cosa. Ah, sí, mi amor, sí. Para esto, para aquello. No, yo sé para qué tú eres. Y el esposo dice: no, mira, eso no me pasó por la cabeza. Y uno insiste: no me digas que yo te conozco. Eso es terrible. Oye, ¿desde cuándo tú y yo somos Dios? ¿Y desde cuándo tú y yo conocemos la motivación? Pastor, pero que yo lo conozco tanto que yo estoy seguro que eso fue, porque ella lo hizo. Mira, tú puedes estar seguro, pero estás equivocado en estar seguro, porque tú no conoces el corazón. Posiblemente tú tengas razón, pero la única manera de resolverlo, ¿sabes cuál es? Es preguntarle al otro: ¿tú lo hiciste por eso? Y si él te dice que no, tú tienes que creerle. Pastor, pero si me está mintiendo, eso es una opción, pero eso es problema de él. Si tu esposo o tu esposa te está mintiendo, eso es problema del otro. Lo que tú y yo no debemos, bajo ninguna circunstancia, es insistir en que nosotros sí sabemos por qué tú lo hiciste. Yo sé por qué tú te comportaste de tal cual manera, porque yo te estoy diciendo que no. Vamos a ponernos ahora en el lugar de la otra persona. Usted sabe el sentido de impotencia que causa cuando yo le digo a mi esposa: mi amor, eso ni me pasó por la cabeza. Y mi esposa dice: no me digas que yo te conozco. ¿Qué le digo? Yo no tengo nada que decir. Porque yo te estoy diciendo que no, y tú insistes en que sí. Es ilógico. No hagamos eso. Nos conocemos mucho. Y es verdad que muchas veces sospechamos. Una sospecha es eso. Pregúntale: ¿tú lo hiciste, mi amor, por tal cosa? Si él te dice: mira, la verdad es que sí, bueno, pues se maneja. Pero si te dice no, tienes que creerle. El amor, una de las tantas características que aparece en 1 Corintios 13, es que todo lo cree. Pastor, porque créele. Y si te miente, es un problema con el Señor lo saca luego a la luz. Mira lo que dice Romanos 14, versículos 6 al 9. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cada cual vive delante de Dios. Acepta lo que tu esposo o tu esposa, lo que tus padres y tus hijos te dicen. Séptimo,
Debemos tratar las diferencias de criterio del seno familiar con paciencia, al reconocer la providencia y el control soberano de Dios sobre toda su creación. Esto también necesita ser explicado, porque yo sé que al enunciarlo puede ser que no necesariamente estamos entendiendo qué tiene que ver, pero tiene que ver mucho. Mi hermano, tú y yo, si somos sanos teológicamente, creemos que Dios tiene control y autoridad sobre todo, que su voluntad siempre es hecha, aún a pesar y a veces a través del pecado y los errores de los hombres. ¿Pecaron los hermanos de José vendiéndole por envidia? Claro que pecaron. Pero Dios usó eso para hacerlo bien. Es verdad, gloria a Dios, porque ni el pecado de los hombres puede impedir su voluntad. Ellos son responsables por su pecado, pero nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Habiendo dicho eso, mis hermanos, en el seno familiar, tú eres el único que piensa que algo debe hacerse de tal manera o que tienes una opinión. Tú crees que tú tienes razón y los demás miembros de la familia no te hacen caso. La mayoría de tu familia piensa diferente. Tú eres el papá, tú eres el esposo. No. Entonces eso significa que aunque tú estás 100% seguro, tú no tienes la potestad para decidir que la familia debe hacerlo de tal manera, sino tu papá. Ajá, ¿y entonces qué hago? Ten paciencia y encomienda el asunto al Señor. Nosotros sabemos que la mayoría no siempre tiene la razón. De hecho, el camino que lleva a la perdición es el de la mayoría. Así que ese no es un parámetro. Pero Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Mi hermano, no es lo mismo que sucede casi en todas las iglesias. Que los hermanos no están de acuerdo con algo, lo tratan con sus pastores, los pastores no le hacen caso, y ellos sienten que tienen que convertirse en el chapulín colorado que va a salvar a la iglesia de ese error. Mi hermano, a ti no te corresponde eso, tú no eres responsable de la iglesia. Pastor, pero hay veces que tienes razón. Yo lo sé, mi hermano. Yo he trabajado con hermanos que pertenecen a iglesias de la prosperidad, donde ahí lo único que se predica es lo declaro, siembra y cosecha, una tontería, una locura. Y aún así, ¿saben lo que yo les aconsejo a esos hermanos? Habla con el pastor, trata de ayudarlo a que vea las cosas bien. Normalmente el pastor no le va a hacer caso. ¿Saben qué le digo? Bueno, tú eres que tienes que considerar si tú quieres seguir ahí. Si tu alma no está siendo alimentada, y obviamente no puede estar siendo alimentada, pastor, pero es que yo quisiera como pararme y hablar para descubrir. Ese no es tu papel, ese no es tu responsabilidad. Renuncia callado y te vas por ahí calladito. Ajá, pero yo tengo muchísimos hermanos que me van a preguntar, y si me preguntan aprovecho y le digo, mira, no aproveches. No aproveches. Encomienda al Señor. ¿Es tu responsabilidad? No, pues estate tranquilo. ¿Ven la idea? Hijos, esposa, planteen su punto de vista, con respeto, hasta con énfasis, pero al final, no es la responsabilidad de ustedes, es la responsabilidad del cabeza de hogar. No armes un problema en el hogar, encomiéndalo al Señor que le dé sabiduría. Posiblemente tú tengas razón, pero la cabeza de hogar no lo ve. No te conviertas en alguien que va a hacer una revolución en el hogar, porque no te corresponde. Y eso tiene que ver, en nuestro octavo punto, con un claro sentido de a quién le corresponde la responsabilidad en cada caso. Eso es importante para nosotros no cargarnos con asuntos que Dios no nos carga. Por otro lado, notemos que los conceptos de responsabilidad y autoridad están íntimamente ligados. La diferencia de criterios no eliminan las líneas de autoridad establecidas por Dios. Los responsables hacen uso de su autoridad, legislando en asuntos neutros, siguiendo ciertas consideraciones. Llega el hijo de 15 años y le dice al papá que hay una actividad, una pijamada en casa de fulano, y él quiere que el papá le dé permiso para ir a amanecer en la casa ajena. El papá entiende que no. Y el papá, en el ejercicio de su autoridad, puede tener razón, puede no tener razón, no estamos tratando eso. En el ejercicio de su autoridad, el papá decide decirle que no. Pero el hijo profesa fe
y el hijo le dice, búscame un versículo donde diga que es pecaminoso dormir en la casa de un amigo. ¿Qué versículo usted le buscaría? Déjame buscar una concordancia. Casa de amigos. No. Búsquele Efesios 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pero que eso no está reglamentado, claro que sí. Esto entra dentro del todo. Sí, pues entonces tienen que obedecerme. Ven, los principios. Pero si no es tu responsabilidad, estate tranquilo. Disentir es una cosa, y yo creo que todos debemos tener oportunidad, opción de disentir en nuestros hogares. Pero criticar es otra. ¿Ustedes recuerdan cuando Adón y María fueron castigados por Dios? No fueron castigados porque ellos no estaban de acuerdo con la esposa que tuvo. Ellos estaban de acuerdo por la forma en que se manejaron. Yo tengo derecho a no estar de acuerdo con algo que mi pastor hace, y eso no es malo. El problema está cuando yo empiezo a murmurar. Tú viste. El pastor ahora se cree que tal cosa y empiezo ahí. Eso es lo que Dios no permite, porque no es nuestra responsabilidad. Finalmente, mis hermanos, y con esto concluyo, es importantísimo aprender a buscar y a seguir el consejo. Y es importante ambas cosas, porque tristemente nosotros hemos conocido casos en nuestra iglesia que siempre buscan consejo. ¡Ay, qué bueno! Sí, el problema es que siempre lo buscan, pero nunca lo siguen. Entonces, no, hay que buscar y hay que seguir el consejo. Tú tienes diferencias irreconciliables con tu esposa, con tu hijo, hasta con tus padres. Miren, mis hermanos, yo he manejado casos de hijos adultos que tienen diferentes ferias con sus padres y son miembros de la iglesia. Yo les digo, propone a tu papá que vengan y hablemos. Yo lo que voy a aconsejar, el papá es que tiene autoridad en su casa. Yo puedo inclusive no estar de acuerdo con el papá, pero él es que tiene autoridad. Y la verdad es que yo he tenido que manejar cosas que a mí me resultan fuera de lugar, pero que no son pecados. Cuando un joven de 26 años te dice de una manera muy natural, ay pastor, y este viernes hay una juntadera, una reunión en casa de fulano, los jóvenes, porque queremos hacer un compartir. Pero yo no sé si yo pueda ir. Ay, ¿por qué? Pregunto yo de una manera muy inocente. Bueno, porque es que el papá dice que ya yo salió mucho y posiblemente no me deje. Yo le digo, ok. Eso es lo que yo digo por fuera. Pero por dentro yo digo, ¿qué? A los 26 años, tú estás restringiéndole un permiso a tu hijo de que se reúne con los jóvenes de la iglesia o no. Entonces, ¿cuál es mi posición? Los padres tienen la autoridad de hacerlo. Pero eso no es sabio. Eso no es sabio. El hecho de que tengamos autoridad no significa que debemos ejercerla siempre, porque también hay que tratar con sabiduría. ¿Ustedes recuerdan lo que dice 1 de Pedro 3:7? Dice que los esposos debemos lidiar con nuestras esposas con sabiduría. Con sabiduría. Y eso a veces se nos olvida. Recuerdo muchos años atrás una pareja con poco tiempo de casada. Me dicen, tenemos una reunión y la esposa me dice, Marco, es que fulano me tiene desesperado, porque yo sé que él sabe cocinar más que yo, eso yo lo sé. Y digo, ¿y cuál es el problema? Bueno, que él llega todos los días del trabajo y lo primero que hace es dirigirse a la cocina, buscar una cuchara y empezar a probar todo. Ahí te le hace falta sal, tú le pusiste tal cosa. Y estoy desesperada. Entonces yo les digo, ok, vamos por parte. Vamos primero con el principio. ¿Tiene tu esposo autoridad para hacer eso? Te he visto cuando te hace una pregunta y las personas sospechan que hay como una trampa en la pregunta y no quieren contestar y se quedan los dos mirando así. Y yo vuelvo y repito, ¿tiene la autoridad para hacer eso? Pero ellos no quieren contestar. Y digo yo, sí, él tiene autoridad para hacer eso. Cuando yo digo eso, a él se le sale una sonrisa y a ella, para utilizar una terminología bíblica, se le demuda el rostro. Entonces yo le digo, ¿estamos claros, verdad? Sí. Ok, estando claro. Mi hermano, pues deja tranquilo a esa mujer, no te metas a molestar en la cocina, y se queda con los ojos mirándome así. Claro, porque el hecho de que tú tengas autoridad no significa que es sabio que tú lo hagas, la va a volver loca.
Porque los esposos creen que todo tiene que ver con autoridad, no, con sabiduría. Tu esposo está pintando la casa y ustedes difieren en el color. Tú puedes decir, sugerir, pero ¿sabes qué? Estate tranquilo, déjame que tu esposo pinte la casa como le dé su gana. Es que yo soy arquitecto y yo sé de eso. Te conviene mejor tener la casa como no te gusta y a la esposa contesta. Eso no es sabio. Sí, la casa está muy bonita, pero la mujer vive entruñada cada vez que ve el color. No te conviene, mi hermano, hay que vivir con sabiduría. Entonces, el único criterio para manejarnos en la familia no es el criterio de la autoridad, es el criterio de la sabiduría. Entonces, en casos como eso, los miembros de la familia no se ponen de acuerdo. Tú puedes ejercer tu autoridad y decir, pues es así, tú lo puedes hacer y los demás tienen que seguirte. Pero al que más le conviene buscar consejos es a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque si tu esposa o tus hijos tienen razón, con el consejo tú lo vas a librar a ellos de una mala decisión tuya. Y si tú eres que tienes razón, con el consejo te va a ayudar a que ellos bajen la guardia y te sigan tranquilos. Así que el consejo nunca está de más. Proverbios 11:14. En la abundancia de consejeros está la victoria. Uno de los que más me gusta, Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Ya visto, cuando usted está ahí y le da vuelta para adelante y para atrás y no encuentra la solución, y va a donde el consejero y le plantea las cosas, y cuando le plantea las cosas, el consejero le dice, ¿y por qué ustedes no lo hacen así, así, así? Y tú te quedas como, tú lo ves claro y dices, ¿y por qué a mí no se me ocurrió? ¿Tú sabes por qué a ti no se te ocurrió? Porque tus sentimientos estaban involucrados, y los sentimientos son muy buenos pasajeros, pero muy malos conductores. Los sentimientos no deben dirigir nuestras vidas. Los sentimientos no tienen nada que ver con razón, pero a veces nublan la razón, la nublan. Por eso debemos de vivir por principios y no por deseos. Conclusión, y con esto termino. Mis hermanos, lo que he tratado de decir con estos 9 principios es que las diferencias naturales entre pecadores de una familia no deben ser con motivo de conflictos que distancien la relación familiar, sino deben ser más bien oportunidades para enriquecer la familia con el paso de los años. El creyente tiene todas las herramientas dadas por Dios para manejar los conflictos correctamente. Tiene su palabra y tiene su espíritu. Por eso la exhortación en Colosenses 3:12-14, que aunque no se hace a una familia sino a creyentes, es perfectamente pertinente. Y con esto quiero terminar. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre hacer todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra discierne los más íntimos de nuestros pensamientos. Y gracias por tu Espíritu que la aplica a nuestras mentes y corazones. Líbranos de dureza de corazón. Líbranos, Señor, de ser insensibles. Ayúdanos, danos convicción de aquellas cosas que deben ser corregidas. Y ayúdanos a recordar que siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y siempre hay oportunidad para la restauración. Suple lo que nos hace falta. Bendice a cada hijo tuyo aquí presente. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que la luz de Cristo ilumine su entendimiento para que vea su necesidad y la hermosura de nuestro gran Salvador. Es en su nombre que te oramos. Amén.